Bienvenidos al Rincón de las Mil Voces. Este es un lugar para detenernos un momento y escuchar lo que la Biblia tiene para decirnos hoy. Palabras sencillas, enseñanzas profundas y un mensaje que siempre nos guía. Hoy quiero compartir contigo la historia de un hombre que quizás no es tan conocido en la Biblia como David, Moisés o Abraham, pero cuya vida refleja la misericordia de Dios de una manera extraordinaria. Su nombre es Mefiboset. Mefiboset no fue un guerrero de renombre, no derribó gigantes, ni dejó salmos que se cantaran por generaciones. Su nombre aparece apenas de forma discreta en las páginas de la Escritura, pero detrás de esas líneas breves se encuentra una de las historias más conmovedoras que podamos escuchar. La historia de un niño que lo perdió todo de golpe, de una herida que lo marcaría para siempre, y de una gracia inesperada que lo alcanzó cuando ya nadie se acordaba de él. Tenía apenas 5 años cuando la tragedia llegó a su vida. Su abuelo, el rey Saúl, había muerto en la batalla. Su padre, Jonatán, aquel amigo leal de David con quien había hecho un pacto eterno, también había caído en combate. La noticia llegó al palacio como un golpe devastador, y en medio del temor y la confusión todos sabían lo que aquello significaba. Cuando un nuevo rey subía al trono, era costumbre acabar con toda la descendencia de la casa anterior, para que ningún heredero reclamara el poder. Entonces su nodriza lo tomó en brazos y huyó para salvarlo. Pero en esa huida desesperada ocurrió la desgracia. El niño cayó, y aquella caída lo dejó cojo de ambos pies. En un solo instante, aquel pequeño que lo tenía todo, hijo de príncipe, nieto de rey, heredero de sangre noble, perdió no solo a su familia, sino también la fuerza de sus pasos. Un solo momento cambió toda su historia. De ser un príncipe con un futuro en el palacio, pasó a ser un lisiado oculto en la sombra, lejos del trono, lejos del honor, lejos de lo que parecía estar destinado para él. Y aquí quiero detenerme un poco, porque esto es algo que nos pasa también a nosotros. A veces la vida cambia en un instante. Todo iba bien, tenías estabilidad, tenías un plan, un sueño, y de repente, ¡pum!, una caída. Una noticia inesperada, una pérdida, una traición, una enfermedad. Y quedas marcado por esa herida. Quizás tu cojera no se ve en los pies, pero está en el corazón, en tu historia. Es ese recuerdo que no puedes borrar, ese fracaso que parece que te persigue, esa marca que no elegiste, pero que ahora cargas cada día. Con el paso de los años, Mefiboset fue a dar a Lodebar. Su nombre significa sin pasto, sin palabra, sin promesa. No era un sitio de prosperidad ni de honra, sino un lugar árido, apartado, donde vivían los olvidados. Gente pobre, exiliados, lisiados, los que ya no tenían voz ni relevancia en la sociedad. Allí, entre marginados y desposeídos, vivía ahora el nieto de un rey, el hijo de un príncipe. El que había nacido para ocupar un trono estaba reducido a esconderse en la tierra de los que no tenían futuro. Aquel que había nacido con sangre real, destinado al trono, ahora sobrevivía oculto en un rincón donde nadie lo buscaba, donde nadie lo recordaba. El príncipe se había convertido en un exiliado, marcado por su cojera, dependiendo siempre de otros para moverse, cargando día tras día la memoria de lo que pudo ser y ya no era. Sus sueños habían quedado enterrados en el pasado, y su vida se consumía en la sombra del anonimato, en una tierra que simbolizaba el olvido. Y mira, quizá hoy estás viviendo algo parecido. Tal vez en lo profundo de tu corazón habites tu propio Lodebar. Ese rincón del alma donde las puertas se cerraron y las esperanzas quedaron empolvadas. Lodebar puede ser el trabajo que nunca llegó, la relación que se rompió, el sueño que enterraste porque ya no supiste cómo seguir. Puede ser ese tiempo de sequía espiritual en el que oras y parece que nadie responde. Es ese estado diario en el que te repites: ya no valgo, nadie se acuerda de mí, mi historia terminó. Cuando vives ahí, todo toma color de final. Las oportunidades se escurren, las conversaciones se apagan y te acostumbras a una sensación constante de vacío. Ese es el Lodebar del corazón. Un lugar frío donde la esperanza se hace silencio. Y lo peor es que muchos caminamos por esas calles sin que nadie lo note. Pero la historia no se queda en Lodebar. Allí no termina todo. En ese momento entra en escena David, ya consolidado en su trono. Un día, en medio de su reinado, decidió recordar el pacto de amistad que había hecho con Jonatán. No fue un sueño ni una visión, fue un acto de lealtad que brotó de su corazón. Se preguntó:
Habrá quedado alguien de la casa de Saúl, a quien pueda mostrarle misericordia por amor a Jonatán. Entonces aparece Siba, un antiguo siervo de la casa de Saúl, y responde: Aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Lo notas? No lo presenta por su nombre, sino por su condición. No dice se llama Mefiboset, sino es cojo. Y así muchas veces nos presenta la gente. Por la cicatriz, por el error, por la caída. Ese es el que quebró su negocio. Esa es la divorciada. Ese es el que fracasó en todo. Nos etiquetan por la herida y no por la identidad. Pero lo que movió a David no fue la cojera de Mefiboset, sino el pacto eterno que había hecho con Jonatán. Y aquí está la enseñanza. Lo que mueve el corazón de Dios hacia ti no es tu perfección, no es tu capacidad, no es tu fuerza. Es el pacto que Él hizo a través de Cristo. Por amor a ese pacto, Él dice: tráiganlo. No importa su herida, tráiganlo. Los soldados del rey llegan hasta Lodebar, ese rincón olvidado donde vivía Mefiboset, escondido en la casa de Maquir. Lo sacan de allí y lo llevan rumbo al palacio. Imagínalo. Cada paso del camino debía ser una angustia, pensando que lo habían encontrado para darle muerte. Y entonces Mefiboset es traído ante David. Aquel hombre lisiado, cargado de temores, entra en el palacio con la cabeza baja, esperando lo peor. En su mente, ser descendiente de Saúl equivalía a ser enemigo del rey. Quizás temblaba, esperando escuchar la sentencia final. Pero en lugar de condena, escucha gracia. En lugar de muerte, recibe vida. David le dice: no tengas temor, porque sin falta te mostraré misericordia por amor a Jonatán tu padre. Te devolveré las tierras de Saúl tu abuelo, y siempre comerás a mi mesa. Y la respuesta de Mefiboset revela la magnitud de su herida interior. ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? En esas palabras se desnuda el corazón de Mefiboset. Así se veía. Como alguien indigno, olvidado, sin derecho a nada. Él no solo estaba lisiado de los pies, estaba lisiado en su identidad, convencido de que no valía, de que su historia ya estaba acabada. Y, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros también nos miramos así. Nos vemos como un fracaso, un error andante, alguien que no tiene nada que ofrecer. Nos etiquetamos con dureza, como si fuéramos un perro muerto, cargando con culpas, heridas y rechazos que nos hacen creer que ya no hay lugar para nosotros en la mesa. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, lo entrego al hijo de tu señor. Tú, con tus hijos y tus siervos, labrarás la tierra y almacenarás sus frutos, para que él tenga sustento. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. ¡Qué contraste! Aquel que se veía a sí mismo como un perro muerto, es levantado y tratado como príncipe. David no lo sienta como enemigo, sino como hijo, no lo deja en la miseria, sino que le devuelve dignidad, herencia y un lugar en la mesa real. ¡Qué escena tan poderosa! El olvidado es recordado, el rechazado es restaurado, el cojo es honrado en la mesa del rey. Y aquí hay un detalle hermoso. En la mesa del rey, todos los hijos se sentaban erguidos, iguales. Y debajo del mantel, los pies quedaban cubiertos. Nadie veía la cojera de Mefiboset. Allí, su herida ya no lo definía, porque estaba bajo la cobertura del rey. Así también contigo. Dios no te llama por tu herida, ni por tu pasado, sino por el pacto eterno de amor en Cristo. Aunque todavía lleves cicatrices, cuando te sientas a su mesa, esas cicatrices ya no dictan tu identidad. Allí eres hijo, allí eres hija, y tu lugar está asegurado. Mefiboset nos deja lecciones profundas para la vida. Todos enfrentamos caídas, momentos que nos marcan y que parecen definir nuestro destino, pero no lo hacen. Todos tenemos nuestro propio Lodebar, ese tiempo o lugar donde nos sentimos olvidados, pero incluso allí, Dios no se olvida de nosotros. Él no nos llama por nuestras debilidades ni por nuestras heridas, nos llama por nuestro nombre, nos reconoce como hijos, más allá de las etiquetas que otros puedan poner. En la mesa del rey, nuestras heridas quedan cubiertas, nuestro pasado deja de definirnos y nuestro lugar está asegurado. Tal vez hoy te sientes en tu Lodebar, pensando: soy un cojo. Soy un fracaso. Nadie se acuerda de mí.
Pero quiero que escuches esto. El rey te está llamando, y no es para juzgarte, sino para invitarte a sentarte a su mesa. Así como Mefiboset fue levantado por el pacto entre David y Jonatán, nosotros somos levantados por el pacto eterno de Dios en Cristo Jesús. No se trata de lo que hicimos, sino de lo que Él ya hizo por nosotros. Por eso, levántate, deja atrás tu Lodebar y toma tu lugar en la mesa del rey. Ahí está tu verdadera identidad. Hijo o hija amado, recordado y valorado por Dios. Si esta historia ha tocado tu corazón, si de alguna manera te ha recordado que no estás olvidado, compártela con alguien más. Tal vez hoy alguien está viviendo en su propio Lodebar y necesita escuchar que todavía hay un lugar reservado para él en la mesa del rey. No dejes pasar la oportunidad de seguir creciendo y fortaleciendo tu fe. Suscríbete al Rincón de las Mil Voces, y juntos descubriremos cómo las historias de la Biblia siguen transformando vidas, llenando de esperanza y recordándonos que siempre somos amados y recordados por Dios. Que Dios te bendiga y te recuerde cada día lo valioso que eres.